El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienvenidos. Ministerios Beula presenta El Consejo del Señor, junto al pastor Adolfo Espinosa. Damos gracias al Señor por encontrarnos compartiendo su palabra un día más, escudriñando las Escrituras para nuestro provecho. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al 4, para examinar esta palabra que es tan importante para considerar. Dice este evangelista Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pudiéramos decir que este ha sido el sentir de Lucas al escribir el Evangelio. Que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y entonces dice que él investigó con diligencia todas las cosas desde su origen. Y esto es vital, es importantísimo para nosotros, poder reconocer lo valioso que es conocer las cosas desde su origen. Hablamos del Evangelio y para conocer el Evangelio es importante conocerlo desde su origen, es decir, de las Escrituras, venir a las Escrituras y allí conocer la verdad del Evangelio. La importancia entonces de escudriñar las Escrituras para oír directamente de aquellos que le conocieron al Señor, que vivieron, que compartieron con Él, con ellos entonces poder estar conociendo al Señor. Y quisiéramos tratar, partiendo de esta base de Lucas capítulo 1, quisiéramos tratar tres tipos de creyentes que se han de manifestar especialmente para nosotros en el libro de los Reyes. Allí vamos a estar examinando el libro Segunda de Reyes para poder ver estas características de creyentes que se diferencian unos de los otros por específicamente dónde están puestos los ojos. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿De dónde estamos nosotros extrayendo las cosas para nuestra vida espiritual? ¿De dónde extraemos las cosas? Y tenemos entonces, decíamos, tres tipos de creyentes manifestados por medio del libro de Reyes. ¿Qué importancia tiene esto? Que cuando una vida llega a reinar, allí va a hacer lo que está en su corazón. Aquel que es rey es el que toma decisiones, es el que gobierna, por lo tanto, lo que allí se hace es lo que él quiere que se haga, y entonces vamos a encontrar que se manifiesta lo que está en su corazón abiertamente. Cuando la persona aunque sea hijo de rey, es un príncipe, pero está sujeto a la voluntad de su padre, está sujeto al rey. Pero cuando llega a reinar, ahora se va a manifestar lo que esa vida tiene en su corazón. Y entonces va a hacer aquellas cosas que él quiere hacer. Esa es la importancia entonces de reconocer un rey en este caso. Y para comenzar este examen de tipos de creyentes, vamos a ver el primer tipo que va a ser manifestado aquí en Segunda de Reyes, capítulo 16, el reinado de Acaz. Este rey va a figurar como uno de aquellos supuestamente creyentes, pero que no están agradando al Señor. Decía tres tipos de creyentes. El primero de ellos, aquel que no agrada al Señor porque tiene su mirada puesta en el mundo. El segundo tipo de creyente que estaremos tratando
es aquellos que tienen su mirada puesta en el pueblo de Dios, en la iglesia, en este caso, para nosotros. Y el tercer tipo de creyente es aquel que tiene sus ojos puestos en el origen, en este caso, en las Escrituras, en Dios. Tres tipos de creyente, decía. El primero de ellos, aquel que mira las cosas y extrae las cosas desde el mundo. El otro, el que se enriquece o se nutre de lo que ve en el pueblo de Dios. Y el tercero, el que se nutre de la palabra de Dios, aquel que puede poner sus ojos en Dios. En este momento vamos entonces a examinar la vida del rey Acaz como un ejemplo de una vida que tiene sus ojos puestos en el mundo y por lo tanto no puede ser agradable delante de Dios. Y aquí es lo interesante de poder uno examinar su vida, ojalá para llegar a ser aquellos que buscan en el origen, buscan en Dios la edificación de su vida. Decía en el capítulo 16 de Segunda de Reyes, dice así la palabra del Señor: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Bien, aquí tenemos entonces este ejemplo de un creyente de la nación de Israel, de la tribu de Judá, en este caso el reino de Judá, y llega a reinar. Una cosa importantísima para nosotros ha de ser que uno se cría en un ambiente que pasa para nosotros a ser normal. Y ese ambiente que pasa a ser lo normal, lo que nosotros vemos a diario, lo que nosotros conocemos, para nosotros es normal. Para alguien que se ha criado en otra cultura, quizás a mucha distancia, pero en otra cultura, puede notar absolutamente que a lo mejor nuestras costumbres, nuestras formas de vida son, para ellos pudieran ser escandalosas y para nosotros es algo normal. Todo esto va a depender de, en el ambiente en que uno se cría, uno encuentra que todo lo que hay, lo que lo rodea, es normal. Y entonces aquí vemos este rey que se cría en un reino donde todas las prácticas que él hace son normales. Así está la situación y él continúa en esto. Pero primeramente debemos notar lo que dice aquí la Escritura en el versículo 2 de este capítulo 16. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. No hizo lo recto. ¿Por qué razón? Versículo 3. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que hacía él entonces? Lo mismo que hacían las naciones que Jehová había echado de delante de Israel. Entonces, ¿dónde estaban puestos los ojos de este varón, de este supuestamente creyente, de esta vida del pueblo de Dios? Sus ojos estuvieron puestos en el mundo, en las naciones, según las prácticas de las naciones. Es decir, ¿qué cosas son las que esta vida podía hacer respecto a adorar, a honrar a Dios? Lo que él hacía era lo que el mundo hacía. Él tenía sus ojos puestos entonces en las naciones y aprendía las cosas que el mundo hacía, y esas son las cosas que entonces él adopta para su vida, para su relación con Dios y al mismo tiempo en la práctica de la idolatría y de muchos otros dioses. Si continuamos leyendo nos vamos a encontrar con otra característica de este varón. Dice aquí en el versículo 5, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel,
Subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y a los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Aquí entonces encontramos que se levantó contra este rey Acaz, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, y subieron contra Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz. Así que este Acaz se ve en un conflicto, en una dificultad, vienen a hacer guerra contra él. ¿Y qué pasa cuando en la vida de un creyente vienen dificultades, vienen pleitos, vienen todo tipo de problemas de diferente orden? ¿A quién busca el creyente como amparo, como ayuda? Y vemos nuevamente en esta vida que lejos estuvo él de buscar su refugio en el Señor, sino que él buscó refugio en otro rey. Envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y le dice: Yo soy tu siervo y tu hijo. ¿Cómo él se entrega, se honra a otro rey en las naciones, otro rey, otro reino, y se humilla y le reconoce como su siervo? Él se reconoce como siervo de aquel rey y le envía presentes de los tesoros de Jehová. Es decir, de lo que este Dios, de las cosas de Dios, las usa para honrar a un rey de otra nación, con tal de que ese rey le preste ayuda, le preste apoyo. Y entonces vemos que su confianza no estaba en Dios, sino que en los reyes de las naciones. ¿Cómo pudiéramos nosotros de pronto encontrarnos confiando en las instituciones del mundo, colocando nuestra esperanza, buscando nuestro socorro en las soluciones que el mundo puede dar, y no buscando al Dios verdadero, al Dios que nos ha llamado, al Dios que se ha revelado a nuestra vida, y nos hallamos confiando en las cosas de este mundo? Eso fue lo que le pasó justamente a este rey, que, como ya habíamos leído, dice la Escritura que no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y ahora algo aún quizás mayor en cuanto a su conducta delante del Señor. Leyendo desde el versículo 10 de este capítulo 16 hasta el 12, dice: Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y aquí tenemos entonces este tercer ejemplo en cuanto a la conducta de este rey, un creyente, una vida del pueblo de Dios, pero que se manifiesta confiando en las soluciones que le dan el mundo, haciendo prácticas según las naciones, según lo que ve en el mundo. Y como tercero, aquí encontramos aquel que va fuera de lo que sería, lo que llamaríamos, poniéndolo en términos actuales, lo que llamaríamos fuera de la iglesia, va al mundo, va a otra nación, va a otra ciudad, y allá ve un altar, y él encuentra valioso o hermoso aquel altar, y copia el diseño y lo envía para que sea hecho también allá en Jerusalén. Y el sacerdote Urías entonces va y hace este altar. Y
cuando llega el rey, entonces él ofrece sacrificios en ese altar. ¿Qué vemos aquí? Ese tipo de creyente que ve cosas del mundo que son atractivas, que son hermosas, y lo que llamaríamos las cristianiza, es decir, las trae a la iglesia, las adopta y las adapta a lo que sería el culto nuestro, y se ofrece entonces como en culto al Señor aquellas cosas que las hemos encontrado en el mundo y que nos han parecido atractivas, y las traemos entonces y las introducimos a las cosas que son de Dios. Entonces vemos este tercer hecho o una tercera característica de este rey Acaz, el cual no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Primeramente, entonces, ofreció a sus hijos incluso en sacrificio, según las prácticas abominables de las naciones. En segundo lugar, se manifiesta que cuando hay dificultades, cuando hay algún problema, busca su apoyo también en las naciones, en las cosas del mundo. Y como tercero, lo vemos también mirando y apreciando cosas del mundo y trayéndolas, en este caso a Jerusalén, para allí ofrecer sacrificio. Es relacionado con lo actual, entonces, es de mirar cosas que hay en el mundo y traerlas a la iglesia para ofrecerlas como culto agradable al Señor. Todas cosas de las cuales obviamente Dios no se puede agradar. Cuando Dios le da a Moisés el diseño del tabernáculo, le dice exactamente: harás las cosas como se te ha mostrado. Es decir, lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios es conforme a lo que Él ha dicho, y allí encontramos entonces el valor de lo original, de conocer lo original, es decir, lo que Dios ha establecido, lo que Él nos ha dado para que podamos acercarnos a Él. No tenemos nosotros que estar buscando una u otra forma del mundo, de las cosas que el mundo hace, para poder agradar a Dios, sino que lo que tenemos que hacer justamente es conocer, Señor, qué es lo que tú quieres, cuál es el medio por el cual tú recibes nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestro culto. ¿Cómo puede llegar a ti? ¿Cómo puede ser agradable a ti? Para ello necesito oír al Señor, necesito conocer al Señor y no yo estar mirando las naciones, no estar mirando cómo otros lo hacen, cómo es que otros están tratando de hacer su tipo de culto, como lo hacen otras religiones o como lo hacen otras instituciones, sino qué dice el Señor. Cómo volverse uno entonces a lo original, a lo que Dios ha establecido para que uno pueda llegar a su presencia. Permita al Señor librar nuestro corazón de este tipo de actitud, de colocar nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra esperanza en lo que el mundo hace, en lo que muchos hacen, sino más bien volvernos a las Escrituras, volvernos al original y de allí poder conocer exactamente lo que Dios quiere recibir, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, decía Lucas a Teófilo. De esa misma manera nosotros también busquemos el conocer bien la verdad de las cosas. Bendito sea el Señor. Amén. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ministerios Beula ha presentado el programa El Consejo del Señor. Para comunicarse y manifestar sus dudas e inquietudes, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: pastoradolfo@ministeriosbeula.cl pastoradolfo@ministeriosbeula.cl. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa.